la ROE se mantiene por debajo de 1,2 en toda la banda de 2 metros. La intención del vídeo de hoy es hacer una antena Moxon para la banda de 2 metros y que sea lo más liviana posible para poder llevarla en portable. Lo primero que haré será buscar dónde calcular las dimensiones de la antena Moxon. Me aparecen varias páginas web donde hay recursos para calcular antena Moxon. Voy a utilizar estos 4 que he encontrado. Aparte de eso, en la página web de EcoAlpha 7 Alpha Hotel Golf, que recomiendo porque hay infinidad de información y de artículos muy interesantes, en el apartado de antenas, en el apartado de tipos de antenas, antenas directivas, accedemos a Moxon y aporta información, nos da un enlace de descargas al programa Moxon Rectangle Generator que podemos descargar y descomprimir para utilizar en nuestro ordenador. Lo que voy a hacer es una comparativa de los resultados que me arrojan todos estos programas y ver cuál de ellos me gusta más. Empezaré. El cable que voy a utilizar es cable eléctrico de 1,5 milímetros cuadrados de sección que tiene un diámetro de 1,3 milímetros. Y la frecuencia a la que quiero centrar la antena es 145 MHz. Calcular dimensiones. Y me aparecen los datos. Vamos a fijarnos en 2 datos, que es las dimensiones del rectángulo. El parámetro A, 703 milímetros y el parámetro E, 272 milímetros. Utilizaremos el segundo, también los mismos datos de cálculo. Frecuencia en megahercios 145, diámetro del cable 1,3. Calcular. Parámetro A, 703 milímetros y parámetro E, 272. Son prácticamente los mismos resultados. Pero saltamos al siguiente, que es este de aquí, Moxon Antenna Calculator. Le ponemos los parámetros, calcular, y aquí encontramos una diferencia notable. El parámetro A, que es la anchura, 748 milímetros, es más grande que el anterior. Y el parámetro E, que es este tamaño de aquí, 276 milímetros, cuando antes era 272. Pero el que más sorprende es que la anchura del dipolo es notablemente más grande. En este de aquí, la frecuencia en megahercios 145 y el diámetro 1,3. Calculamos y me aparecen valores parecidos al segundo caso. El parámetro A, 748 milímetros y el parámetro E, 276 milímetros. Me está dando hasta las décimas de milímetro. Tampoco es necesario entrar en décimas de milímetro. Por último, voy a tomar el programa Moxon Generator, lo voy a extraer todo aquí, lo voy a ejecutar y le voy a poner los parámetros 145 megahercios y en milímetros 1,3. Calcular. Quiero el resultado en milímetros. El parámetro A, 746, el parámetro E, 276. Me estoy encontrando que tengo 2 que me hacen una antena más pequeña y otros 2 que me hacen una antena más grande. Y el programa Moxon Rectangle Generator que me da también las mismas dimensiones. O sea que tengo 2 grupos. Voy a ver cuál de ellos tiene razón. Antes de ponerme a construir, voy a simular las antenas con el programa ManaGal. Tengo cargadas ya las definiciones. Por ejemplo, comenzaré con la antena diseñada por el programa Víctor Papa 9 Kilo Foxtrot. Estas dimensiones de aquí. Aquí tengo la antena, la ponemos en posición. Ahí. El elemento radiante, 703 milímetros. Elemento radiante, 703 milímetros. La dimensión B, 107 milímetros. Aquí, 107 milímetros. La dimensión D, 148. La dimensión D, 148 milímetros. Aquí lo tenéis y aquí está. Y la dimensión E es la cota X de este elemento. La cota X y ha de ser 272. La cota X, 272. De aquí y aquí.
Vamos a calcular para 145 cómo se comporta esta antena. Calculamos 145 a unos 3 metros, material de cobre. Como podéis ver, he puesto el radio en 0,65 milímetros. Sorprendentemente, me arroja una relación de ondas estacionarias de 5,14. Si quiero ver el gráfico, veo que esta antena es impracticable dentro de la banda de radioaficionados. Es más, su frecuencia central está alrededor de los 150 Hz. Está por encima de la banda de radioaficionados. Voy a probar el segundo modelo, Tipete, que es prácticamente el mismo que el anterior, con algunas pequeñas diferencias de medidas, no mucho. Ya la tengo también cargada. Aquí la tenéis, comprobamos medidas. Medida A, 704. Medida B, 105. Medida D, 148. Y medida E, que es la cota X de este elemento, 273. Está redondeado al milímetro. Vamos a comprobar cómo se comporta a 145 MHz y el resultado es muy parecido al anterior. Si miro la gráfica de ondas estacionarias, esta antena continúa siendo impracticable en la banda de radioaficionados. Es más, su resonancia está aproximadamente en 156 MHz y con una impedancia por encima de 87. Y la menor ROE está alrededor de 150. Prácticamente los mismos resultados que antes. No obstante, la medida es prácticamente la misma. Y finalmente, los otros 3 programas de cálculo han arrojado los mismos resultados. Es posible que estos 2 programas utilicen a este para hacer los cálculos. Os enseñaré el funcionamiento de la versión de 0x9900.com, que tiene los datos redondeados ya al milímetro. Cargo la antena, que ya la tengo aquí dibujada. Comprobamos los valores. El parámetro A, 748, 748. La medida B, 106, 106. La medida, esta de aquí, 142 y 142. Y la altura, que es la cota X, 276. Voy a comprobar qué tal se comporta esta antena a 145. Y me ofrece una relación de ondas estacionarias de 1.07, que esto es lo esperado. Si miro el gráfico, veo que esta antena es perfectamente trabajable dentro de la banda de radioaficionados. Está toda la cobertura por debajo de 1,5. Es más, es bastante ancha. Tiene una anchura de 8 MHz de relación de ondas estacionarias por debajo de 2. Obviamente, este modelo es el que voy a montar. En cuanto a su comportamiento, este tipo de antena es una antena directiva, donde vemos que tiene una relación delante y detrás de 12 dB prácticamente, y tiene una ganancia de unos 12 dB también, con un ángulo de 10 grados. Pues voy a hacer un pequeño boceto de la antena según las medidas. La primera parte son 748 milímetros, la anchura de la antena 276. Y ahora, de aquí a aquí son 142, de aquí a aquí 142. Y de aquí a aquí serán 106, que es el dipolo o el elemento radiante. De aquí a aquí 106. Y le voy a poner unas medidas para asegurarme que todo está bien. 748, 276, 142, 106 y la distancia de aquí a aquí tiene que ser 27 milímetros. Según el diseño, 28 según el dibujo, porque como el diseño está redondeado al milímetro, pues esas decimillas hace que tenga esta diferencia. Desde el punto de vista constructivo, lo interesante es hacer un rectángulo de estas dimensiones. En este rectángulo, lo que haré será pintar las diagonales, porque las diagonales serán los elementos de soporte mecánico. El cable irá de diagonal a diagonal. No es una antena grande y esto se puede hacer fácilmente. Y me interesa saber mucho cuál es la medida de esta diagonal. Concretamente 39,9 centímetros o 399 milímetros. La base será un rectángulo semejante a este, con la salvedad de que será más pequeño, pero a escala, porque me interesa muchísimo que las diagonales coincidan. Lo haré a escala y lo voy a reducir hasta que la anchura sea 12 centímetros. Utilizaré una tablilla de 12 centímetros que tengo ya
y la debo de cortar 12 centímetros de ancho, 32,5 centímetros de largo. Y como podéis comprobar, las diagonales de estas dos figuras coinciden perfectamente. Y además, el ángulo que forman es de 139,5 grados. La base de la antena será una madera tal cual el rectángulo que hemos visto, el lado corto de 120 milímetros y el lado largo de 325. Trazaremos las diagonales sobre esta madera que formarán exactamente un ángulo de 139 grados. Las diagonales de esta tabla coincidirán con las diagonales de la antena. Ahora, sobre las diagonales dibujadas en la madera, en el rectángulo, bueno, si tenéis una tabla que no tiene las medidas, sencillamente con dibujar el rectángulo a la medida correcta es suficiente. Lo que decía, sobre las diagonales del rectángulo, colocaremos sujeta una varilla de fibra de vidrio de 4 milímetros. Esta, concretamente, la he sacado de un viejo store. Una cortina de aquellas que suben horizontales, llevan este tipo de barras, pero son fácilmente localizables en Amazon y en sitios así. El inconveniente de este material es que debe ser cortado con una herramienta abrasiva y hay que ser muy cuidadoso con el polvo que desprende porque es fibra de vidrio. Debéis de evitar respirarlo, debéis de evitar que os entre en los ojos y debéis lavaros las manos inmediatamente después de acabar. Os recomiendo que utilicéis una mascarilla y que lo hagáis en un lugar ventilado. Para sujetar la varilla, sobre un cuadradillo de madera de pino de 9 por 9 milímetros, he hecho un agujero de 4 milímetros por el que entrará la varilla. Pondremos dos de estas piezas por cada diagonal y que luego encolaremos sobre la diagonal repartiéndolas convenientemente para que quede sujeta. Luego, en la punta de la varilla, un redondo de 10 milímetros al que le he hecho un agujero de 4 entrará en la punta de la varilla y sobre esta parte haré una hendidura para sujetar el cable. El cable, que es cable eléctrico de cobre de 1,5 milímetros cuadrados de sección. Estas son las medidas de la antena. Significa que tendremos que hacer un cable de 1032 milímetros, que será el reflector. Otro cable de 960 milímetros, que será el dipolo, que posteriormente tendremos que cortar por la mitad para hacer el punto de alimentación. De forma provisional, para unir los cables manteniendo la separación de 28 milímetros, utilizaré un trozo de cinta americana. En esta cinta americana, por un lado pego el reflector, luego marco los 28 milímetros que tiene que haber de separación y pego el cable que es del elemento radiante. Y ahora sencillamente lo cierro sobre sí mismo. Esto es una solución provisional por si necesito hacer ajustes en la antena, poder deshacerlo de forma rápida. Cuando la antena ya la tenga definitiva, lo que haré será sujetarlo de otra manera, pero así me da la resistencia suficiente para hacer experimentos. Podéis ver la antena acabada con las varillas de fibra de vidrio sujetas con las maderas pegadas. La medida de cada una de las varillas de la diagonal es de 39,9 centímetros para que dé la medida exacta. Y aquí hay un detalle de cómo está hecha el punto de alimentación del dipolo y otro detalle de cómo está hecho el soporte de madera que acaba en esa zapata verde que veis ahí, que está diseñada para ser colocada en un trípode fotográfico. Y para hacer las pruebas, ahí está la antena colocada en el trípode, en el balcón. De hecho, esto es una antena de compromiso y conectada al analizador de antenas. En la banda de 2 metros, la ROE está en 1,57 en la frecuencia de 144 y en 1,9 en la frecuencia de 146. Es una antena perfectamente utilizable. Voy a ir bajando la frecuencia mínima hasta ver si soy capaz de ver el punto mínimo de ROE, que lo encuentro precisamente en 139 MHz. A pesar de los cálculos y de la simulación, la antena parece ser un poco grande. Por eso, su frecuencia de trabajo es más baja de lo que debería ser. Usando el medidor de estacionarias, veo como en 145 la aguja de la ROE prácticamente no se mueve. Funciona mejor, en realidad, de lo que me está marcando el analizador de antenas. El Walkie transmite con unos 6 vatios y la ROE estará alrededor de 1,2. Si bajo la frecuencia a los 138 MHz, 139 que he visto antes, veo como la aguja de la ROE no se mueve. Efectivamente, el punto de funcionamiento óptimo de esta antena está en los 138 MHz.
La antena ha sido diseñada para trabajar a 145 MHz, pero en realidad está trabajando a 138, es decir, 7 MHz por debajo. Como 7 MHz es aproximadamente el 5% de 145, implica que la antena es un 5% más grande de lo que debería ser. Imagino que esto es debido al factor de velocidad del cable que estoy utilizando. Voy ahora a reducir un 5% a las medidas de la antena y volveré a construirla. La parte mecánica será exactamente la misma, por lo tanto solo tendré que modificar la medida de las diagonales y la medida del cable reduciéndolas un 5%. La nueva medida de la diagonal será ahora 37,9 centímetros. La parte mecánica va a ser exactamente la misma. Tras construirla con estas nuevas dimensiones y haciendo la misma prueba de antes, vemos cómo la ROE se mantiene por debajo de 1,2 en toda la banda de 2 metros. Y en la prueba de transmisión, en el centro de la banda 145-350, la aguja de potencia reflejada no se mueve, indicando que la relación de ondas estacionarias es 1.0. La antena es viable para trabajar en estas bandas. Con esto doy por concluida la fase de diseño y experimentación. Os dejo las medidas definitivas por si queréis construir la antena. En un próximo vídeo os enseñaré cómo he construido la antena para que sea fácilmente desmontable y fácilmente transportable para actividades SOTA. Saludos de Eco Alfa 3 Golf Romeo Whisky 73.